Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su programa Líderes al Descubierto. Aquí ya es costumbre tener siempre a gente de gran talla, con una inteligencia desbordante, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos al buen Alonso Uribe, querido amigo, estudiante del doctorado en Derecho Procesal en la Universidad de España, pero además próximo a estrenar una novela interesantísima de la que nos estará platicando pronto, abogado de grandes marcas de lujo y sin duda una gente con una visión de la vida diferente y con un humor especial. Pero ¿qué tal si en lugar de que yo siga aburriéndolos con su presentación, dejamos que en sus propias palabras, platicándonos un poco de su historia de niño, de joven y ahora de adulto, nos deja conocerlo un poco más y saber cuál ha sido este camino hacia el éxito? No solamente lo feliz, sino qué tal si nos regalas esos momentos en los que la frustración te ha dejado al borde de rendirte. Bienvenido a tu programa, Alonso. Muchas gracias, señor Bogar, licenciado, un placer estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, hablar de mí, comencemos por decir que vengo de Sinaloa, lo que me permitió ver el contraste que hay entre norte y sur. Comencé con estudios en artes gráficas. En mis tiempos mozos tenía mi grupo de rock, solíamos abrirle a un grupo. Recuerdo que le decía yo a uno de los grupos importantes que se pusiera a trabajar porque no iba a llegar a hacer nada con esto del rock y teníamos que hacer algo de provecho. Él se mantuvo y a la postre este grupo que se llama Maná, ahora les fue bien y nosotros, bueno, nos separamos y demás. Después de ahí también estuve en la milicia con un paso breve pero lleno de experiencias muy intensas que tuve que dejar de manera abrupta. Y bueno, eso fue fuerte. Fue por un problema de tosis en los párpados que no me dejaba abrir bien los ojos. Pero yo firmé en ese momento que daba mi vida por la patria, lo que contrasta mucho con el trabajo literario que hice después. Algo de literatura, después vino Derecho, haciendo la carrera, luego una maestría en Derecho Corporativo, también por ahí algún diplomado en Derecho Internacional, en el ITAM diplomado en Derecho Informático, que es lo que hay que atender ahora. Claro. Y ahora cursando el doctorado en la Universidad de México, España, México. Y hoy, pues muy contento de seguir platicando aquí con personajes de la talla de usted. Oye, qué interesante esto que ahora rápidamente nos comentas. ¿Y por qué no nos hablas un poco más de esos contrastes que encontraste entre norte y sur? Entre el norte, el sur, la ciudad. Mucho. De entrada, ahí fue donde yo comencé a darme cuenta de la diferenciación tan grande que es el país como tal. Son muchos países dentro de una misma geografía. Recuerdo que cosas que me llamaban la atención aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, es que hablaran todo en chiquito. Diminutivo. O sea, sí, todo era... Un panecito, sí, un mijito. Un favorcito, un con permisito y toda esa cosa. Y el norte es como más recio, más directo y es o sea, hazte para allá, va a pasar. Ajá. No es como, me da permisito y ¿por qué me pide permiso ¿Por qué no tiene su propia autonomía o qué? ¿Por qué tiene que ya de entrada supeditarse a que yo le dé permiso de que pase o no? Entonces, para mí es una autolimitación de la libertad, ¿no? Sí, lo que ya después fui viendo a medida que viajaba más en el país y en otros lugares y demás, fui contrastando estas mentalidades. Entiendo el choque
de culturas, por qué no se entiende, híjole, temas complejos, porque tocan estas diferencias sensibles de las que el mexicano no quiere hablar. Políticamente no es correcto decir nada. Difícilmente la mentalidad norteña se encontraría libre y cómoda ante una cultura tan sensible a... ¿Qué crees que sea? ¿Doble moral? ¿Exceso de formas? ¿Cómo lo catalogarías? Porque, Mira, al final del día a mí me parece que son falsedades, ¿no? La verdad, ahora que lo dices, y que, ¿por qué no te puedo decir hazte para allá en lugar de con permisito o con permiso? Lo único que encuentro allí pues, es una racionalidad impuesta, unas formas, un manual de Carreño dictando el cómo se pida. Que es hipócrita, ¿no? Pero que efectivamente podría tener una doble moral, un tinte de hipocresía. Yo batallaba mucho en México cuando platicaba con alguna señorita que iba a salir y me decían, pues un día nos tomamos un café. Háblame, nos tomamos un café un día. Entonces yo volví a hablarle a la señorita y digo, oye, pues me dijo que un café, pues tomaremos un café. Y hablaba y no, es que no puedo y nos vemos otro día. Y bueno, pues volví a hablar otro día hasta que ya entendí que lo que realmente quería decir aquí con nos tomamos un café es, ahí nos topamos alguna vez en la vida, ¿no? Pero no podrían decir que no. Y para mí era, a ver, ¿por qué me tienes hablando y hablando y hablando? Porque me dices que nos tomamos un café cuando bastaba con que me dijeras no. Y creo que ese es el punto, ¿no? La imposibilidad, no solo diría yo del sur o del centro, sino de muchas personas a no poder decir no. No, aquí pides una dirección. No quiero, y la persona prefiere mandarte a otro pueblo si vas a salir a otro lugar, cualquier cosa antes que aceptar que no sabe para dónde queda, dónde quieres ir, ¿no? Exactamente. Entonces te dice, bueno, siga, creo que es para allá y derecho. Entonces yo caminaba y la otra persona me decía, no, es para allá. Pero nadie me decía, no tengo idea. O sea, oiga, disculpe, ¿dónde queda? No sé, Bellas Artes. Y camine 3 cuadras y luego va para allá en la calle y llegabas por otro lado y el otro te mandaba a otro lado. Y era esa incapacidad de decir que no. Oye, me encanta que como muchos de nuestros entrevistados, tú también tienes una fusión de conocimiento entre las artes. Ya relatabas artes gráficas y después el tema un poco más de ciencias sociales con los temas jurídicos. Ya varios autores destacan cómo esta intersección genera una creatividad diferente. Y yo no quisiera dejar de preguntarte en tu vida estos dos modelos de pensamiento, ¿sabes? Hemisferio derecho, izquierdo. ¿Cómo hacen diferente a un Alonso? Que sin duda yo lo sé, pero ¿por qué no nos lo compartes? Bueno, también llegando aquí a México era interesante la dupla en hemisferio derecho-izquierdo, porque también terminé muchos años trabajando en casa de bolsa, ¿no? Cuando el boom de los yuppies. De manera que para mí el asunto de ponerme corbata en aquellos tiempos, pues contrastaba con alguien que traía un pensamiento donde Sartriano, Van Gogh, Dalí, Miró, y nadie entendía nada ahí. Yo no los entendía, por ejemplo, expresiones me llamó mucho la atención que una de las primeras preguntas que se hace en la ciudad es ¿dónde vives? Ok. Y para mí era... ¿Eso qué tiene que ver? Como si geolocalizarte ya te diera mucha información, ¿no? Con eso lo entenderían. Y viniendo yo del norte, pequeño, donde no importa dónde vives, porque vives aquí y eres de aquí, se acabó, ya luego entendí la profundidad de esa pregunta. Porque el dónde vives iba a ser un gran dato para la persona que estabas interactuando, porque dependiendo de dónde vivieras, iba a desprenderse
tu educación, Tu si estado podía ser socioeconómico. socioeconómico, moral, todo. Lo que aprendí aquí, que le decían GCU, que era gente como uno. Ah, caray. Y entonces me decían, es que nos gusta así como GCU, es que tú eres más GCU, gente como uno. Y para mí era importante la división tan clara. Qué terrible, ¿no? O sea, Normalizar para mí fue muy cosas fuerte, como esas. ¿no? Sí, Para sí. mí fue fuerte. Porque cuando yo llego a una universidad aquí en México que pues era de un nivel alto, lo que para mí también era nuevo, Ujú. porque el equilibrio en provincia pues lo notas más, no son estos brincos tan fuertes. Al final allá todos terminábamos comiendo en el mismo restaurante porque era el único que había y podías tú hablar con el duque y con el Chicarcas y el Chuflaburras y a un lado el Marqués de la Robo y bueno, todos convivíamos ahí. Y aquí me di cuenta el asunto sectorial, lo importante que es y cuánto habla de la persona, el aspiracionismo, que tanto que hay en estos lugares, conociendo el centro, el sur y demás, fueron toda una revelación para mí. Pero trabajando en casa de bolsa, recuerdo que en aquellos tiempos había un nudo de corbata especial Ok. que tenía un giro para que se pudiera ver la marca, ¿no? Ah, mira. O sea, le hacían el nudo que se viera Ferragamo, que se viera Hermes y todo eso. Y para mí eran cosas Banales. que no entendía. Bueno, yo ni siquiera de marca. La ironía es que terminé trabajando con marcas y marcas todavía más allá de una corbata, ¿no? De Yo sé. un rollo de ropa. Entonces, lo que yo hice fue manejarme con esas bases que chocaban mucho con los interlocutores, pero al final les gustaba porque para mí la idea era simplificar todo lo que hablaban, que también me di cuenta que aquí la gente habla mucho para decirte nada, tardan media hora para despedirse porque tienen que hacer un recuento de todo lo que se habló. Ajá. Bueno, entonces ya quedamos a las 8, ¿no? Sí, a las 8 quedamos y nos vemos ahí. Bueno, pues qué gusto verte, 8 en tal lugar, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo te aviso. Hey, ya dijeron 8 desde la primera vez, o sea, ¿para qué estar repitiendo, no? Y veía las juntas, estas juntas las podemos hacer 15 minutos, pero todo el protocolo que se desarrolla aquí, toda esta simbología de me siento y por ejemplo entre abogados comencemos con este póker de que voy a sacar mi pluma, saca la tuya, ay, tú traes una, pero déjame sacar la tarjeta, la tuya membretada, la mía, y todos esos ritos que lo único que hacían para mí era perder tiempo, pero que los tienes que cumplir. Eso lo vi estando acá. ¿Finalmente te encontraste inmerso en ese tipo de prácticas y sistemas? ¿O has sido un disruptor? Yo no. De hecho, me resultaba muy divertido llegar a los despachos pijos aquí en México y yo llegaba con mi camiseta de Kiss, así todo rock and roll. Ok. Y decía, pues ahí viene el chalán del abogado, ¿no? Lo que me permitía recolectar más información del caso, porque como te ven, la gente te suelta más y el secretario de acuerdos te cuenta los detallitos del juez y demás. Y cuando ya llega el momento pues yo soy preciso, sí, cuando llega el momento preciso, donde ya te vas a sentar a negociar, ahora sí te pones tu disfraz de Batman y el otro abogado hasta se sorprende como, o sea, todo este tiempo usted fue el abogado. Tiene corbata. Usted sí tiene corbata y la tiene mejor que yo y tiene más piezas, más todo que yo y además estuvo juntando información de o sea todo. que hasta se volvió estrategia. Se volvió estrategia porque este asunto de demeritar a priori, de verte por encima del hombro, hace que la gente hable de más. Sin duda. Y eso es lo que tú estás captando en la estrategia, cuando de repente, porque no te consideran a la par, te ven, hacen, podría ser chofer, pero como que no, como que sí, o sea, no tiene la piña de que ande por ahí
pues no sé, Al la final del calle. día el fenotipo. Muy importante el fenotipo, muy importante la manera en la de hablar. Este es un ranchero que viene de no sé dónde, el mensajero, y de repente te sientas y comienzas a hablar de la concupiscencia y del rollo cuántico en cuanto a sus aplicaciones al derecho y demás. Los descolocas y ahí es donde entra el desconcierto y pues usted que también eso sabrá que eso es un punto a favor. Oye, sin duda que ya solamente de el primer intercambio Ajá. se nota lo disruptivo que eres. Pero a mí me gustaría que conozcan un poco más de ti en el sentido de cómo llegas a las arenas internacionales en todo lo que tú has hecho. Bueno, pues ya estando yo trabajando como abogado migratorio, principalmente por azares de la vida que no te puedes ir conociendo a gente. Tenemos nosotros el despacho en Polanco y al final terminas conociendo por ahí. De repente alguna persona me dijo, oye, tengo un problema con una marca de relojes y bueno, no sale este problema. Y Digo, ya si contrataron quieres decir las marcas, no importa, ya luego ojalá nos patrocinen algo por acá. Bueno, habría que ver porque también tengo que cuidar los Yo sé. derechos y todo ese rollo. Pero era, vamos, en ese momento en particular era un asunto relacionado con Hublot, Okay. relojería suiza, y después, pues ya conociendo a esta parte, yo iba representando a clientes mexicanos contra la marca suiza. Luego otro cliente que llevaba otra marca me pedía que lo representara, pero otra vez en Suiza. Entonces me veían llegar allá en Suiza y decían otra vez el abogado pelón. y luego fue otra marca y llega otra vez el mismo señor y hasta que Suiza decide, ¿qué te parece si en vez de que estés viniendo a pelear por todo lo que se quejan los mexicanos, mejor nos ayudas como mexicano a entender a los mexicanos y te vienes de este lado? Claro. Y entonces las marcas, o sea, me dicen, ahora representan tú contra los clientes, o cuídanos con los clientes, o ponte a negociar con los clientes. Es un mundo muy interesante. ¿De una manera preventiva, intuyo? ¿O? Sí, ya ellos decían, mira, México es otra cosa, México se maneja, no lo entendemos, no entendemos por qué tienen contratos de 20 hojas, nosotros con una hoja ya quedamos, pero bueno, ellos... Que eso nos lleva también mucho a la mentalidad mexicana, ¿eh? Atención con eso. Muy bien. Hacer contratos de 20 hojas habla mucho de lo que es el mexicano y la desconfianza que es este país. Ya nos hablarás un poco más de eso, pero antes, ¿por qué no? Hasta ahora, tu historia, pues con esta tendencia que tenemos los seres humanos a destacar lo bueno, pues veo una carrera ascendente llena de, sí, contrastes, casualidades y hasta oportunidades no esperadas, pero... Causalidades, ¿no? Causalidades. Porque ¿Por qué no nos cuentas un poco de momentos verdaderamente oscuros en esta carrera donde hayas dicho, pues ya no sabía qué iba a pasar, tiraba la toalla? Cuéntanos un poco para que todos nuestros internautas se den cuenta de que aquí en Líderes al Descubierto no solamente les mostramos la cara feliz, sino también tratar de aprender en la experiencia de otros, sobre todo en aquellas que demandan de coraje, resiliencia, perseverancia y todas estas habilidades que son indispensables para un líder. Bueno, voy a hablar de este tema, no se toca mucho el tema, no he visto yo que se toque mucho el tema. Por favor. Probablemente voy a romper un acuerdo tácito que hay en el gremio de la joyería y particularmente la relojería. Como sabrás, los relojes están catalogados como actividades vulnerables y son muy susceptibles para lavado de dinero, lleva joyerías, estamos hablando de diamantes, estamos hablando de
cosas preciosas que ya de Cuyo implican un riesgo. Y las personas coleccionistas y demás, pues son personas muy particulares. Claro. Y coleccionistas de todo tipo de escuelas, líneas y labores que pueden pagar algunas decenas de miles de dólares por una pieza en particular. Y recuerdo, hubo un momento para mí de los que fue un poco más duro. Hubo una diferencia con una empresa mexicana y con una empresa europea, relojera, cuyo dueño era un jeque árabe. Entonces la empresa mexicana trata de chamaquearse a la empresa suiza, pero cuando entro yo veo que la Suiza también tiene sus lados oscuros. Hay que tener en cuenta pues, que hay un contrabando de diamantes de sangre que nunca puedes saber tú ni los otros. Y bueno, el caso es que cuando comienzo yo a ver las dos partes, pues las dos partes tenían muchos trapitos que guardar. Entonces tenías que estar tú con cuidado, porque o sea, como es más, este momento que ya estoy diciendo esto, ya es ya de Cuyo, ya es, oye, nos estás exhibiendo, ¿no? El pleito de la litis entre estas dos compañías llega a niveles tan ásperos que yo recibo la instrucción de mi cliente, el jeque árabe, con decir: destrúyelos y que no quede nada. Wow. Porque tenía yo elementos para destruirlos, pero al momento de destruirlos era como decir, sí, es una instrucción cómoda viniendo desde allá, pero hay que entender que se va a quedar aquí soy yo, y las personas que vamos a, esta empresa que vamos a destruir, pues es aquí, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final tienes una contraparte y hay que hacerlo. Traté yo de mantener el perfil lo más bajo que podía, como siempre lo he hecho. O sea, mis redes sociales son escasas, porque son asuntos muy privados. Nadie quiere que sepa que fulanito se gastó X cantidad, $80,000 en una pieza, cuando sabemos que su sueldo es de 20,000 pesos, ¿no? Entonces, al efecto, viene el golpe a esta empresa mexicana y nos vemos en una convención internacional aquí en México. Y cuando llego yo a hablar con la empresa europea, me di cuenta del tamaño de lo que había hecho cuando me dijeron: oye, por cierto, ¿quieres que te pongamos escoltas? Wow. Porque entendemos que, bueno, aquí se habla de millones de dólares y tú lo reventaste, seguro habrá consecuencias, te cuidaremos. Y para mí fue como, porque en ese momento me di cuenta, yo había llegado a este lugar muy guapo de Reforma. Yo llegué en un scooter con mi corbata muy bonita, mi traje muy bonito, pero en mi scooter, porque no había dónde pararte. Cuando salgo de esta junta donde estaban muchos potentados y demás, dicen: te ponemos escolta, te seguimos, ya sabes, afuera Lamborghinis, Corvette, Ferraris, todo lo que conlleva este medio. Y pues yo me subo a mi scooter, que rentaba con esos contrarrequisitas, y me voy, esperando que nadie me vaya a tirar un balazo por lo que había pasado, ¿no? Afortunadamente ya después se arreglaron las partes. Ese fue un momento duro. Algún otro momento en el que algún cliente me dice: bueno, pues ya te pago, y saca un costal de maíz lleno de dólares y es que no podemos recibir esto. O sea, precisamente por eso vengo yo, porque se tiene que hacer una transferencia de acuerdo a la ley. Es esta persona, pues entonces eso no me gusta. ¿Y cómo lo vamos a arreglar?
Y en eso quedo yo encerrado en su oficina, rodeado de personas armadas, diciéndome, entonces no, esto no va a ser negocio, ¿no? Y pues entonces no lo será. Pero en ese momento tú no sabes si ya vas a regresar o no. Claro, si vas a salir de ahí. Si sales o no sales. Y bueno, cuando yo me pongo emocional, se me comienza a salir ya sabes que se bloquea la parte prefrontal del cerebro y me comienza a salir el acento, a ver, aquí, no, carajo, no me voy a poner así, a grito pelado, entonces se te cae toda la elegancia y sale todo este asunto y ese exabrupto de que saliera mi otro yo, el de vamos a concluir, vamos a hacer todo cerrado y demás, hizo que la otra persona dijera, ahora te reconozco, Hablamos el mismo idioma, dale pues, ahí está ya, vamos pues, ya me voy, hablamos otro día. Wow. Y así lo terminas. Entonces tienes que manejar desde hablar con esas personas hasta estar, no sé, en un castillo en Neuchâtel hablando con una filántropa que fue corriendo en los jardines de Picasso, Claro. que son mecenas, y uno que viene de rancho, pues, entonces era... Bueno, un contraste. Sí, increíble. para mí eran contrastes muy fuertes. Y de repente me decían, yo creo que Alonso ya está bebido porque ya está hablando francés, ¿no? Ok. Y de alguna manera el francés se me activa con el tinto de allá. Y después de estar hablando con estos filántropos que tienen pasión por el arte, a lo que yo entendía también, Sí. porque podíamos hablar de, mira qué bonito, no puedo creer, decirle a una persona de ellas, realmente tiene la escultura del Minotauro de Picasso en original. Claro. Está en tu jardín. Y a un lado está la mujer de los cajones de Dalí. Y de ahí regresar a México y regresarme a mi casa en el Metrobús. Entonces, O en el scooter. Sí, bueno, no, en el scooter no, porque me fregaba la espalda tanto brinquito. Tanto brinquito era como... Ahí es donde uno piensa también, ¿por qué no podrán hacer las banquetas lisas y todo? Porque eso de los brinquitos con el scooter era difícil. Esa banqueta que no está lisa me da espacio para poder hablar de eso que les anunciaba al principio, tu novela. ¿Y por qué me da espacio el pensar en esa banqueta o en esa calle mal lograda en México? Porque esta novela es una novela fuerte, una novela de autocrítica mexicana. He tenido la oportunidad de intercambiar algunas conversaciones contigo y me parece muy interesante. Y ahora entiendo mucho más después de esta plática de calentamiento en la que ya, por cierto, te descubrí pues, como una persona sin duda con una raíz norteña importante, capaz de apreciar las diferencias que existen en un mismo México, los distintos países que hay dentro de México. Muy pronto te das cuenta incluso de estas prácticas poco positivas y que a veces normalizamos entre la distinción de clases y no sé si también de razas, pero que sin duda me dejan ver a una persona que yo en una palabra diría valiente, porque sin duda te has enfrentado con y sin permiso a ir derribando todos estos temas y has hecho de la disrupción una estrategia que sin duda te ha llevado hasta donde ahora estás. ¿Por qué no entonces, teniendo eso de parteaguas, podemos hablar un poco más de la novela que estás a punto de publicar? Gracias. Prepárense, porque habrá cosas que no nos gusten tanto, pero que no por eso dejan de ser ciertas, o por lo menos invitar a la reflexión. Sí, no es una novela amable para México. La mejor crítica que tuve mientras preparaba yo este proyecto fue de mi madre, que dijo, tu novela no la voy a leer ni muerta, que en paz descanse ella, y lo cumplió, no la leyó ni muerta, porque era una novela que, tengo que comenzar diciendo que yo sí firmé
por dar mi sangre en nombre de esta patria. Pero cuando comencé a viajar más, cuando comencé a ver más, a observar, a sentir, me hice una pregunta y de ahí comenzó el asunto. Yo daría mi sangre por esta patria. Pero después me pregunté, ¿y la patria daría un aliento por mí? Y me di cuenta que no. Y comencé a estudiar más, a ver, a observar, y me di cuenta que los mexicanos vivimos en un país que nos imaginamos, y nos lo hemos imaginado siempre. Okay. México nunca ha existido, caray. Pero los mexicanos creemos que sí. Y fuertes declaraciones. Nos inventamos este México. Y aparte, y te voy a decir por qué no ha existido, porque desde que comienza lo que se llama México, ya arranca el surrealismo que es este territorio. La independencia de España la hacen los españoles. Sí. A fin de cuentas la hacen los españoles. Y de ahí tenemos por ejemplo, la revolución, que es para quitar a Porfirio Díaz, y de una guerra de 11 años sangrienta, lo más sangriento que ha visto México. Pero Porfirio Díaz ya se había ido. El objetivo de la revolución se logró en meses. Ajá. Pero tardó años en drenar toda esa sangre, porque México no se encontraba. Los gritos de lucha eran por ejemplo, en la revolución, Zapata grita tierra y libertad, Madero sufragio efectivo, no reelección, y Villa grita caballos y viejas. Entonces alguien tendría que decir, no, esperen. No se puede decir así. No estamos yendo en la misma línea, es sufragio efectivo, no reelección. Sí. Que curiosamente eso lo dijo Porfirio Díaz. Y entonces viene ese contrasentido de estamos empezando mal aquí con los españoles, y después, bueno, comenzamos como país. Hablaba yo de la independencia que la hacen los españoles, y la conquista la hacen los indígenas. Sí. Entonces es como, a ver, discúlpame. ¿Quién conquistó aquí? Era al revés. O sea, los españoles ganan gracias a los indígenas, y los indígenas son libres gracias a los españoles, pero tú me estás diciendo que es al revés volteado, ¿no? Por ejemplo, en el libro se menciona este imaginario mexicano que habla, vamos al Zócalo. Uh-huh. Y tú vas al Zócalo y no hay ningún Zócalo. No, ya no. Ahí no existe ningún Zócalo. Así es. Y la gente habla de un Zócalo que es, esto para mí es muy simbólico, porque en el corazón de México realmente no hay nada. Es un espacio vacío. La gran Tenochtitlán que fue, es un espacio vacío con un asta que, con un poco de imaginación, es como la banderilla encajada en el torso de un país, de algo que iba a ser un toro. Wow. Y no lo fue, y se le abre el espacio, y está una bandera que nadie entiende, que nadie sabe por qué hay un águila real comiendo una serpiente, porque para empezar en este imaginario... Pero es la bandera más bella del mundo. Eso dicen. Eso dicen. Siempre, todos los países dicen eso, y todos los países tienen el segundo himno más bello de México, pero ahorita voy a eso. Uh-huh. Por ejemplo, México decide que va a tomar este símbolo mexica, de los mexicas, porque está orgulloso de los que perdieron. Los mexicas. Los mexicas. Uh-huh. Y además esos mexicas son los que sojuzgaron a todos los otros pueblos. Y por alguna razón, el México, este ente, decide que se identifica con esa imagen que sojuzgó a todos los pueblos aledaños. Y que al final es un pueblo perdedor. Y que además perdió. Y luego le pone un águila que no existe en este país. El águila real no es endémica de estas tierras. Okay. Tampoco. La serpiente que sale ahí no existe.
Y México deja de modificar su bandera. ¿Qué serpiente es? Es una serpiente de cascabel ahora, pero México deja de modificar su bandera y quiero aquí poner que México se identifica ante los símbolos. Todo es, el Día de Muertos vemos la calavera, toda la simbología que hay. Y México deja de modificar su escudo nacional. Yo ya había nacido cuando era otra bandera. Cuando yo nací, era una bandera diferente a la otra, a la que conocen ahora. Si tú le preguntas a cualquier mexicano... ¿Ubicas esas diferencias radicales? Sí, cambian. Por ejemplo, regreso, la serpiente no existe. No hay una serpiente como la que dicen, era una de agua. No sabemos si el águila está aterrizando o está volando, que es como el país. No sabemos si está progresando o está retrocediendo. Está en un pantano que no sabemos si es agua, si es tierra. Como es México, no sabemos si estamos en tierra, estamos en agua. En la lógica mexicana es, oye, aquí hay muchos ríos, ¿qué hacemos? Bueno, todos los países veneran sus ríos, y en México, ¿qué hacemos con este río? Pues taparlo. Claro. Pues claro, vamos a taparlo, vamos a entubarlo, vamos a cubrirlo. ¿Por qué tendríamos que buscar cimientos fuertes sobre el agua? Entonces, cuando tú comienzas a construir una nación con todos esos contrasentidos, el resultado va a ser un pueblo que no sabe de dónde viene y mucho menos a dónde va. Y creo que hay tres cosas, y en el libro se marca que los mexicanos no soportamos. Esas tres cosas son el éxito ajeno, la verdad y al otro mexicano. Wow. Esas tres cosas un mexicano no las tolera. Y lo hemos visto en nuestra historia, ¿no? 11 años de guerra de revolución, porque nadie se quería, porque todos se odiaban, el sur al centro, el centro al norte, el norte a los dos, los de abajo más, todos se querían independizar, no se independizan con un milagro. Y digo que no hay un país porque tú no puedes arrancarle a un país 2 millones de kilómetros cuadrados y que este país permanezca sin levantar una ceja. Claro. Es como que te arranquen una pierna y tú digas, ni era mía, no pasa nada. Un país que llama heroico a un puerto, con todo respeto a los veracruzanos, que llama heroico a un puerto que siempre perdió. A un país que nos guste o no, lo tenemos que aceptar, se contenta con celebrar una batalla del 5 de mayo, una batalla. Claro. Se contenta con llegar al 5.º partido en el Mundial, porque no alcanza a soñar con decir, no, yo voy a ganar el Mundial. No voy por un 5.º partido, voy por una copa. O sea, yo voy a pelear todo esto. Eso sí, frases rimbombantes de Santana como las fronteras de México terminan donde comienzan las bocas de mis cañones. Pues no sabemos a dónde terminaron. Abajo de Texas, eso sí nos quedó claro. Y si analizamos al pueblo, así es. De ahí la relevancia de un pueblo que tú le dices a alguien, fulano, él voltea y te dice, mande, ya de entrada se está poniendo. Oye, pues qué fuerte escucharlo, lo escucho, reflexiono y verdaderamente me sorprendo ante el poder de las historias, esas que nos han contado, esas que a veces poco analizamos, pero encontrar esta visión diferente, fresca y retadora, me parece digno de generar curiosidad para esperar con muchas ansias esa obra. Pues sí, imagínate un país que tiene un himno nacional que reconoce, hasta ahí oficializa, hasta Lázaro Cárdenas, y que se entiende que ni siquiera posee los derechos de su propio himno. Bueno. La música la tiene
ahora ya han hecho Sí, ya hubo malabares. estrategia jurídica para Sí, recuperarlo. pero no era ni siquiera tu propio himno Es tuyo. Entonces, a cualquier mexicano que nos pregunten, mexicanos al grito de guerra, al acero prestado y el bridón, tú pregúntale a cualquier mexicano qué es un bridón, Claro. y no vas a saber lo que está diciendo porque lo ha dicho desde... Por cierto, es un caballo. Así es, la Y mayoría... el zócalo es la base de una estatua o de un monumento. que no Que no existe, hay hoy en el con un Zócalo. águila que no existe, con un pueblo que ya no existe, el Mexica, no existió. O sea, vamos, es como esto de Pedro Páramo, ¿no? Que estamos Claro. caminando por aquí, creemos que estamos vivos, pero en realidad eso es lo que pensamos. Wow. Ser o no ser. Y, no nos, dilema, cabrón. y desde mi punto de vista, no nos atrevemos a hacer, no nos atrevemos a jugar el sexto partido. Pues sin duda, interesantísimo, queridas y queridos internautas. Nos estamos acercando al final de esta entrevista, pero como ya es costumbre y tratando de acercar a partir de la vida de líderes como Alonso, nos gustaría que nos compartas algunos tips para enfrentar la vida con éxito y por supuesto, ¿por qué no? Para cambiar todos estos conceptos bueno, adquiridos. Para cambiar la vida y en cuanto al liderazgo, a mis hijos les he dicho, nunca cuentes dinero que no tengas en la mano. Eso no existe. Si no lo tienes en la mano, no existe. Esto tiene que ver con cuando alguien está planeando un negocio y dice, Ya me "Ay, van a cuando- pagar el cuando cheque, gane ya tanto, lo tengo, ya me van a depositar mañana, así que me aviento hoy y todo. Ok. No existe. En negocios no existe, Bien. no existe eso. Bueno, esa es una que todos los que hemos estado en empresas y más hemos sufrido la cobradera, ¿no? Entonces tú haces un compromiso pensando que te viene el dinero. No existe. Ese dinero existe hasta que lo tienes en la mano. Claro. Después, algo más en esta vida, y esto lo aprendí de un gran empresario, que espero que algún día se pueda sentar con ustedes. En la vida hay momentos heroicos donde tienes que hacer actos heroicos. Tal cual Juan Escutia, que no existe, pero bueno, se avienta con una bandera que tampoco existe. Pero el acto que nos quieren enseñar es un acto heroico. Bien. Muchas veces tendremos que hacer actos heroicos, aventarnos, como esto que te contaba, decir, tenemos que ganar esta lisis y hacer el acto heroico de que no te vaya la vida en ello, ¿no? Habrá que estar bien esas atentos, dos. ¿no? A percibir, intuir y reconocer Sí. los momentos en los que se demanda ese Sí. ese acto heroico. Nunca denostar a la parte, a la contraparte, al socio además, porque nunca sabes, en mi experiencia lo que he visto es el golpe, el twist que vendrá en cualquier negociación, siempre vendrá del punto menos importante. Podrás En los cuadrar detalles todo. está el diablo. Ahí está, el diablo está en los detalles, tal cual. Así que nunca menospreciar ni depreciar a nadie ni a nada. No hay enemigo pequeño. No lo hay. Es más, yo diría, sí hay enemigo pequeño y ese es el que te va a pegar. Pues bueno, amigos, amigas, él es Alonso Uribe. Esperen su novela editada por Editorial Inspira. No se la pierdan. Está de verdad de volarles la cabeza. Muchísimas gracias. Gracias.